Museo Memoria y Tolerancia. No estamos como usualmente lo hacemos en nuestros estudios de CNN en la Ciudad de México. Nos hemos trasladado a este lugar, que es un museo muy importante en México y que, bueno, como su nombre lo indica, pues está dedicado al tema de la memoria y tolerancia. Es un día en donde el museo ha inaugurado una exposición importante que se relaciona con el tema de los periodistas, de la libertad de expresión. Están en esta conversación con nosotros Jacobo Dayan, director de contenido del Museo Memoria y Tolerancia, a quien le agradezco que podamos conversar. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Carmen Moraz. Darío Ramírez, de Artículo 19. Darío, gracias por estar aquí en tu representación para México y Centroamérica de esta organización. Gracias, como siempre. Gracias, Darío. Y Sergio Aguayo, que es, entre otras cosas, profesor del Colegio de México y presidente de Propuesta Cívica y figura clave para esta exposición que se inaugura en México. Bienvenido, Sergio. Gracias por estar aquí. ¿Por qué y para qué una exposición como esta? Sergio. Mira, dos motivos. Uno, para difundir la problemática. El periodismo mexicano vive una pesadilla. Una larga noche, es de los países más peligrosos del mundo para ejercer el oficio. Y el Estado mexicano dice que quiere, pero no hace gran cosa. Con Felipe Calderón realmente fue lamentable la indiferencia. Con el gobierno de Enrique Peña Nieto hay más disposición, pero poca realidad. Entonces, primero es difundir lo que está pasando con una exposición que recoge objetos, testimonios, en fin, todo aquello que da una panorámica de la problemática. Y el segundo objetivo es para lanzar un mensaje al gremio periodístico sobre la importancia de la unidad. Y aquí resalto la diversidad de los medios de comunicación que participaron. Es bien importante ese hecho porque están representados de todas las corrientes, de todos los géneros, de todo el país. No están todos los que debieran estar, pero sí está una muestra muy representativa. Objetos, testimonios y diversas cosas. Un escritorio vacío, por ejemplo, Darío, como símbolo, digamos, entre otras cosas. ¿Qué más hay? Sí, creo que la curaduría de la exposición que hicimos entre todas las organizaciones y el museo logramos recoger muchos testimonios, datos duros, y el objetivo principal de todo el material museográfico que pusimos en la exposición es involucrar a la sociedad en un problema que es de ellos también. Es decir, no es un asunto de periodistas para periodistas, es un asunto de la violencia contra la prensa afecta el derecho a la información de cada uno de nosotros. Y ya en este país, en México, hay regiones donde el silencio es prácticamente absoluto, temas de interés público, por ejemplo. ¿Absoluto, dices? Absoluto. En ciertos temas... ¿No es demasiado decir absoluto? No, en ciertos temas, el norte de Tamaulipas, es decir, no hay ninguna nota que hable sobre seguridad pública, por ejemplo. Entonces, sí creo que en ciertos temas, en ciertas regiones... Y medios que dicen, no informaremos. No vamos a informar. Y creo que y creo que aquí de hecho hay un editorial del periódico El Mañana, ahí expuesta, donde dice las condiciones de inseguridad son tales que no podemos hacer nuestro ejercicio periodístico y vamos a dejar de informar sobre violencia o narcotráfico en Tamaulipas. Entonces, me parece que ese no es un problema de la empresa informativa El Mañana, sino es un problema de toda la sociedad mexicana, ¿no? Jacobo, este Museo Memoria y Tolerancia, bueno, es un museo que alberga exposiciones muy duras, genocidios, los grandes genocidios, digamos, de la humanidad, y una exposición así. Bueno, en la sala de exhibiciones temporales lo que hemos tratado es de abordar las diferentes aristas de la problemática que se vive en México, tanto histórica como actual. Entonces hemos pasado por exhibiciones de la violencia producida por la venta ilegal de armas de los Estados Unidos hacia México, a exhibiciones acerca de las condiciones en las que viven los pueblos indígenas, o ahora en este caso el gremio periodístico. Entonces, de alguna manera, la sala de exhibiciones temporales contextualiza en nuestro país el resto de las exhibiciones que tenemos en el museo. En términos museográficos, ¿qué te parece la exposición, tú que eres experto en la materia? Me parece una exhibición que va a tocar fibras sensibles en los visitantes. Más que una exhibición muy académica, es una exhibición que intenta mover los sentimientos y entender
los vacíos de información que Darío mencionaba, cómo nos afectan en nuestra vida cotidiana en todo el país. Y es una arista más de la violencia que vivimos en México que por lo regular no volteamos a ver. Una exposición libre, acceso libre para las personas, que durará de aquí a octubre y que tiene una suerte de, no sé si la palabra es correcta, pero interactividad. O sea, la gente puede no solamente observar la exposición, sino tiene la opción de tomar un cubreboca para ser partícipe, digamos, del mensaje central de esta exposición. Sí, no nada más es el crimen organizado quien está silenciando a la prensa, sino también distintas instancias de distintos gobiernos a todos los niveles. Entonces, el visitante lo que hace es entender esa mordaza que la violencia está generando en el gremio y al final, sobre la mordaza, escribir un mensaje y dejarlo en la exhibición. ¿De qué dimensión estamos hablando de problemática, Sergio, Darío? Hay diferentes fuentes de información. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántos periodistas han sido desaparecidos? ¿Cuántos casos se han resuelto? ¿Cuántos no? ¿Qué numeralia existe disponible, Sergio, que alimente, entre otras cosas, la exposición? Mira, aquí es uno de los grandes dramas. Sí está contabilizado el número de asesinados y desaparecidos, pero a partir de ahí las estadísticas empiezan a ser menos claras, porque es casi imposible cuantificar la autocensura, la censura a la que uno se somete, el silencio al que el periodista se obliga por el miedo, porque desconocemos cuántas amenazas están llegando a las mesas de redacción o a las casas de los periodistas y cuál es la reacción de estas, de los periodistas. El drama es que eso está creciendo, hay indicadores de que se está expandiendo por todo el país porque a los periodistas no hay quien los proteja y tal vez el mensaje más importante es hacia el Estado mexicano, al que se le dirige una carta diciéndole en esencia menos retórica y más acción, porque ustedes hablan mucho, presidente de la República, gobernadores, pero no están haciendo lo que se debe y por tanto quienes están cubriendo el vacío son organizaciones como Artículo 19 o Propuesta Cívica, que tenemos un pequeño programa de asesoría jurídica gratuita a periodistas amenazados, pero es insuficiente. Ningún organismo civil va a poder sustituir al Estado jamás. Si el gobierno federal no reacciona, y el gobierno federal, el gobierno de los estados y los municipios no reaccionan para entender que se está socavando uno de los pilares de la democracia, entonces estamos abriendo los diques para que el silencio invada el país y sobre ese silencio tenemos estadísticas muy fragmentarias. Darío Ramírez, no se hace nada, nada de nada, nada de veras. Hay, iniciativas, leyes, anuncios de programas de protección a periodistas desde el ámbito gubernamental. Sí, vivimos un estado de simulación. No, tal vez no es tan absoluto, vamos a pero tratar de hacer un punto sí, yo calificaría primero de simulación todos los intentos, eso sí. No, bueno, es decir, es fuerte existen, eso, ¿no? Pero cubren cierta simulación para no responden verdaderamente a esa eficacia que se necesitaría, que es la que creo que correctamente señala Sergio. Pero mira, después de la crisis de hace 2 años en Veracruz, que es el lugar de América Latina más peligroso en términos numéricos contra la prensa, ese estado, el gobernador Duarte creó un programa de protección a periodistas. Entonces, pues si me dices, oye, ¿no está haciendo nada en el Estado? Sí, pues ahí está, y está en ley. Formalmente hay cosas que han sucedido. Está en Veracruz, hay uno en Tamaulipas, hay uno en Chihuahua, hay uno en Morelos. Mecanismos de protección a periodistas. Ninguno funciona. Hay uno federal recientemente, el nuevo gobierno hay una subsecretaria, Lía Limón, que está intentando hacer, pero como dice, todavía no tenemos indicadores que nos digan, pues un golpe de timón y ya se están haciendo bien las cosas. Creo que la exposición sí señala claramente la indolencia del Estado
con la violencia contra la prensa, con los periodistas, sabe que una prensa silenciada, callada, arrinconada, con miedo, le conviene al status quo, es decir, le conviene al gobernador corrupto de cualquiera de los estados, escoge el que tú quieras, que no haya prensa crítica, independiente, que esté señalando y haciendo su trabajo. La exposición, desde mi punto de vista, recoge la indolencia del Estado, pero además quita los números, los números de las muertes y de los asesinatos están, pero le da mucha cara real, es decir, hay testimonios, hay fotos de periodistas, es decir, no es también un homenaje de los que sí creemos fundamental el periodismo en la democracia, un homenaje a esos periodistas asesinados y desaparecidos y amenazados, ¿no? Porque muchos están. Jacobo, Darío, Sergio, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, regresamos, Sergio, Darío, Jacobo, en esta conversación, en este Museo Memoria y Tolerancia. Me gustaría, Darío, que retomáramos el hilo de lo que decía hace un momento sobre lo que se muestra a la sociedad como una acción del Estado, de los gobiernos que crean iniciativas, que desarrollan iniciativas y promueven leyes, pero que a la hora de la eficacia, pues realmente no tenemos un mecanismo eficaz de protección a periodistas. ¿Cómo es que debería ser? Artículo 19, que es una organización internacional, debe tener un mapa comparativo más o menos a la mano, como para imaginar cómo, para decir frente a una realidad que nos arroja incluso estadísticas endebles, que de pronto dices, bueno, lo único que está claro es que mataron a tantos, lo único que está claro es que no hay resolución judicial de tantos, pero no está claro, me parece, cómo es que el Estado e incluso la propia sociedad podría tener esos mecanismos que se alega debe existir para que enfrentemos un problema así. ¿Cuál es la ruta? Sí, yo el primer punto que creo es que hay que señalar que es una responsabilidad compartida el contexto que estamos viviendo. Es decir, ahorita estamos señalando la responsabilidad del Estado. Y por Estado, no lo he mencionado, pero una gran simulación está en la CNDH, por ejemplo, que tiene un programa de agravios a periodistas peor vaya, no sé si peor que el de Veracruz, pero absolutamente simulatorio de la atención a la... No hacen absolutamente nada. Ahí sí el absoluto es total. O sea, ahí sí me consta que no hacen... Vaya, la CNDH, Sergio no te podrá decir mucho más de la CNDH, pero ese programa en específico, pero sí lo conozco muy bien, no hace nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué ruta tendríamos que hacer? Bueno, mira, nosotros abrevamos mucho de lo que vivió Colombia, porque pues tampoco sabíamos muy bien qué hacer ni cómo hacer. Y hay muy pocos mecanismos como el colombiano tan efectivos. Uno, voluntad política, Carmen. Es decir, la parte normativa está ahí, pero si no hay una autoridad que en verdad se asuma esa responsabilidad del Estado de protección a la prensa, puedes crear el mejor mecanismo con 25 millones de pesos como el que tenemos hoy en día en la Secretaría de Gobernación y tardarte 1 mes y medio para hacer una evaluación sobre el riesgo de un periodista o un defensor de derechos humanos. Entonces, esa voluntad política es fundamental. Yo creo que sería el primer punto que pondría para romper el ciclo de impunidad y ineficacia en México. ¿Qué dice Sergio del tema? Mira, sí, aun cuando hay un ingrediente fundamental que está resumido en la frase, no nos callarán. La voluntad de los periodistas de no dejarse, porque el esfuerzo de callarte en ocasiones tiene éxito porque el mismo periodista entra a la profesión sin el convencimiento de que no es un sendero para obtener cargos o canonjías, sino es una forma de un compromiso con el bien común, con el bien general. En segundo lugar, me parece que hay una geopolítica de la libertad de expresión. El Distrito Federal tiene una enorme responsabilidad en irradiar desde aquí la presión hacia el resto del país por una razón. Aquí tenemos una densidad de capital social positivo muchísimo mayor, hay medios de comunicación con alcance nacional. En consecuencia, si aquí logramos no una unidad acrítica, porque eso no es posible, pero sí acuerdos mínimos del gremio
para preocuparnos por lo que está pasando, estoy convencido que el Estado mexicano tendrá que reaccionar. Porque si ahora simulan, y si tienen buenas intenciones en gobernación, yo no niego las buenas intenciones de Lía Limón o Juan Carlos Gutiérrez, que dirige el mecanismo, pero falta más presión no de individuos amenazados, sino del gremio que les exige que se apresuren para poner a funcionar un fideicomiso que tiene 6 meses o más de que no funciona, que los análisis de riesgo, por Dios, los hagan profesionalmente y rápido, porque pasan los meses y no hacen nada, porque no saben, porque no quieren, porque están peleados unos con otros, en fin. Podría seguir enumerando los pasos concretos que deberían hacerse técnicamente, como el análisis de riesgo, por ejemplo, que es fundamental. ¿Cómo se hace eso? Mira, el análisis de riesgo es el que determina si tú estás en un riesgo bajo, mediano o alto. Y dentro del, si estás en alto, si estás... ¿Con qué parámetros se mide eso? Es el tipo de amenazas que recibes, periodicidad, veracidad, tu grado de exposición. No es lo mismo que tú vivas en el Ajusco a que vivas en la Condesa, enfrente de un cuartel de policía. Es decir, son todas... No es lo mismo si tu casa está aislada en el Ajusco, por ejemplo, a que tenga vidrios blindados, o si tú andas con un vehículo con blindado o sin protección. Es decir, el análisis de riesgo es un ejercicio profesional del mundo de la seguridad, en la cual, como se hace con los países, el análisis de riesgo se hace con las personas y te dicen, mira, tu vulnerabilidad está cuando llegas y sales de tu casa, que es lo más común, o bien cuando llegas a tu lugar de trabajo porque a las 6 de la mañana hay poca gente, o porque esta cámara que debería filmar tu entrada al lugar de trabajo deja varios puntos ciegos. Punto ciego es aquel que no registra. Eso es lo que hace un profesional, y entonces con esa base el mecanismo lo que debería hacer es decir, fulano de tal tiene estos riesgos, entonces recomendamos cámaras, botón de alarma, vehículo blindado, escolta, en fin. Esa es la parte técnica en la cual nuestras autoridades están en pañales, es poco, están encueraditos todavía. Déjenme, después de la pausa regresamos en la conversación. Bueno, nos encontramos en la parte final de esta conversación, Jacobo. Creo que valdría la pena una reflexión para cerrar esta charla con ustedes sobre el sentido y alcance que tiene esta exposición que se inaugura en México, que como dijimos está abierta, es libre la entrada en el Museo Memoria y Tolerancia. Pues con una reflexión tuya y de ustedes sobre la profundidad del mensaje que se da en esta exposición. Siendo este museo lo que es, vale la pena destacar la importancia que ha tenido históricamente el poder difundir, el poder informar, el poder comunicar de los sucesos en momentos tan críticos y graves como los que aquí están registrados en las exposiciones de genocidio. El papel y el valor de la prensa libre, el papel y el valor de poder decir. Creo que es una buena manera de cerrar esta conversación. Claro, sobre todo teniendo como antecedente lo ocurrido o el papel que tuvo la prensa en estos crímenes del pasado, ¿no? El papel que tuvo los medios de comunicación en Alemania nazi o la falta de compromiso en Ruanda o en muchos otros. Exponer una de las vertientes de la violencia que estamos viviendo en México, de un gremio que está dejado a su suerte, al igual que por ejemplo los defensores de derechos humanos, y poner la pelota otra vez del lado de la ciudadanía y invitarlos a que piensen y reflexionen acerca de la importancia de tener una prensa libre, de tener una prensa crítica, y todos esos espacios que está dejando hoy en día la autocensura o la censura o la violencia, tenerlos muy claros
y generar algún tipo de empatía desde la ciudadanía hacia los medios. ¿Con qué cierras, Darío, estas reflexiones? Bueno, yo en las clases de periodismo, el primer día les pregunto si en verdad quieren estudiar periodismo y si saben que están estudiando periodismo en el lugar más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Y los alumnos me contestan que no sabían que había tanta violencia contra la prensa en México, es decir, no tenían un buen diagnóstico. Yo invitaría a los visitantes del Distrito Federal y a los habitantes a ver esta exposición, porque es esa energía, ese compromiso de la sociedad es fundamental para pedirle cuentas al Estado que cumpla con su responsabilidad. Entonces, creo que, digo modestamente, pero creo que ahí logramos tener una exposición que sin duda va a cambiar la información de lo que tiene la ciudadanía en relación con la prensa, su importancia, y al final creo que también hay aliento, es decir, la exposición no acabas con una depresión absoluta, sino ves la importancia del derecho, te gusta, sales empoderado, le encuentras sentido, y creo que al final también la ciudadanía debe de proteger a su prensa, pero exigirle también muchísimo mejor cobertura y compromiso con la sociedad. Sergio Aguayo, ¿con qué te despides? Quisiera cerrar con una anécdota, porque hoy tú por la mañana también grabaste tu programa de radio y tuviste a Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno. Cuando terminó, lo invitamos a visitar la exposición antes de que la inauguraran. Dijimos, ¿por qué no pasas a darle una visitada? Se quedó impactado de verla, porque realmente está, creo que museográficamente es un acierto. Cuando llegamos al lugar de la carta, le comentamos, oye, Miguel Ángel, ¿aceptarías firmar esta carta dirigida al presidente de la República, a los gobernadores, a ti mismo, al jefe de gobierno, a los procuradores, a las comisiones de derechos humanos en las cuales te increpamos para que dejes de hablar tanto y te pongas a hacer cosas concretas? Dijo, sí, firmo. Y es la primera firma que hay en la carta dirigida al presidente de la República, la del jefe de gobierno. Es un hecho anecdótico, totalmente accidental, nadie lo planeó, pero esa es la convergencia que queremos alcanzar. Nuestra función es criticar al gobierno, es lo que tenemos que hacer. La función del gobierno es darnos el espacio, la protección para que podamos ejercer esa función y lograr que la sociedad entienda lo que hacemos. Pues ahí está, la exposición abierta en este día y los meses que durará precisamente para que la sociedad mexicana y quien esté aquí en la Ciudad de México pueda visitarla. Gracias, Jacobo, por esta conversación. Gracias, Carmen. Darío, gracias, Sergio, gracias a los tres y gracias a usted que nos permitió acompañarles en el programa. Pásela bien y lo esperamos en la próxima ocasión.